Aviones rusos en el cielo de la OTAN en su territorio. Hace apenas un mes esto era algo que se podían imaginar. ¿Es una provocación, es un error o es algo completamente diferente? Hace 4 años, antes de que comenzara la guerra en Ucrania, hablé con una persona cercana a la dirección del ejército ruso. Me dijeron, tenemos planes para atacar a algunos países de la OTAN, a lo que yo reaccioné. ¿Quién se volvió loco, Shoigu, Putin o toda la cooperativa Osera? La respuesta fue, el ataque será tal que el país no podrá exigir a la OTAN que cumpla el artículo 5 del acuerdo de la alianza. Tonterías, dije yo. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Y hoy, 3 aviones de la Federación Rusa violaron el espacio aéreo de la OTAN. Continuará. Todas las cosas anteriores ya ocurrieron. Fueron misiles los que entraron, también entraron drones. Bueno, un grupo de drones entró, sí, pero como nos decía Rusia, eso fue un error. Pero 3 aviones, no, eso no es un error. Editor de subtítulos, si no es error, entonces ¿qué es? 3 rusos. Aviones militares entraron sin permiso en el espacio aéreo de la OTAN el viernes por la mañana y permanecieron allí casi 12 minutos. En X, un representante de la OTAN afirmó que la organización interceptó de inmediato a aviones rusos que violaron el espacio aéreo de Estonia y señaló que esto demuestra el comportamiento imprudente de Rusia y la capacidad de respuesta de la OTAN. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia dijo que el incidente fue la violación más descarada del espacio aéreo y la 4ª en lo que va del año. Dijo que Rusia cada vez pone más a prueba las fronteras de sus vecinos con su agresión. El incidente sucedió tras una semana en la que más de 20 drones violaron el espacio aéreo de Polonia, por lo que aviones de la OTAN derribaron algunos. Y otra incursión de un dron ruso en territorio de Rumania cerca de la frontera con Ucrania. ¿Para qué realiza el Kremlin estas extrañas, como ellos dicen, pruebas? ¿Por qué los aparatos no tripulados y misiles rusos entran en el espacio aéreo de la OTAN? Dígame, explíquenos más, ya que esto no parece un error. Está en el espacio aéreo de Estonia, en el espacio aéreo durante una cantidad significativa de tiempo, ¿verdad? Por supuesto, habrá personas que se pregunten si esto podría ser un error honesto, pero yo diría que eso sería confiar demasiado en Rusia, considerando la clara tendencia que se ha mostrado en la última semana. La semana pasada, hace 10 días, al menos 19 drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia. Luego, otro dron M entró en el espacio aéreo de Rumania. Así que ahora tenemos estos 3, Mikoyan Gurevich, 31 rusos sobre Estonia. Y ese es el patrón que se está mostrando, como Rusia está probando, básicamente hasta dónde puede llegar. Para ser honesto, a pesar de todas las expresiones de preocupación y declaraciones como lo que escuchamos de Kai Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, que la Unión Europea está completamente solidaria con Estonia, en realidad no es así. Esto no es una razón para que Vladimir Putin tema alguna consecuencia después de estos intentos evidentes de violar el espacio aéreo de la OTAN. Es decir, el editor de la British Broadcasting Corporation, de origen ucraniano, según creo, y ruso, considera que Rusia está probando la reacción de Occidente. Eso me parece extraño. Si me hubieran preguntado a mí, ¿realmente no habría sido necesario gastar queroseno en los aviones? La OTAN no derribará sus aviones. Entonces, mientras ellos no muestren, digamos, agresividad, sí, la OTAN va a monitorear, expresar sus condolencias. Por así decirlo, les explicarán que esas cosas pasan. A veces levantar a Rusia significa, en cuanto al sistema de defensa aérea, levantar sus propios aviones para encontrarse con los aviones rusos y ya. ¿Y qué más se puede hacer en realidad? ¿Derribar aviones que dicen haberse perdido y que no llevan armas capaces de causar daño al país en el que entraron? No, aquí es algo completamente diferente. Por cierto, estas incursiones solo aumentan el deseo de la OTAN de acercar sus fronteras a Rusia y de desplegar más tropas. Y exigir a sus contribuyentes que aporten más dinero. Así es como esto podría ser beneficioso para Rusia, cómo podría ayudar a Rusia, escuchen. ¿Y esto se repite?
Ursula von der Leyen de la Unión Europea dijo que a cada provocación hay que responder con decisión, invirtiendo en operaciones más fuertes en nuestro flanco oriental. ¿A qué se refiere con eso? O sea, los militares usan a estos locos para conseguir más dinero, bueno, más armas, más soldados. Está bien, tenemos más noticias de última hora. 3 cazas rusos acaban de entrar en el espacio aéreo de Estonia sin permiso esta mañana, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia. Las autoridades informan que los aviones estuvieron en su espacio aéreo unos 12 minutos. Estonia colinda con Rusia y es miembro clave de la OTAN. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia calificó la acción de Moscú como sin precedentes. Es una cita directa. Mientras tanto, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Occidente tratan de saber si Rusia lanzó drones intencionalmente sobre el espacio aéreo polaco. A principios de este mes, se nos une Ketty Bolilis de Cable News Network. Cuéntanos, Ketty Bo, sobre los nuevos datos de esta situación. Bueno, Wolf, ha pasado poco más de una semana desde que 19 drones rusos entraron en el espacio aéreo de Polonia. Editor de subtítulos. Un aliado clave de la OTAN, también un aliado de la OTAN. Así es. Funcionarios de inteligencia estadounidenses y occidentales siguen divididos sobre si la invasión fue accidental, un incidente intencional o una prueba a los sistemas de defensa aérea occidentales. Correcto. Y parte de lo que hace que esto sea tan complicado para ellos al momento de llegar a una evaluación es que realmente dependen del estudio de las características técnicas de los drones que lograron derribar en Polonia, así como de la trayectoria de vuelo de esos drones mientras estaban en el espacio aéreo polaco. Cómo volaban, ¿verdad? ¿Qué pueden aprender de eso? El problema es que mucha de esa información puede interpretarse de 2 formas. Funcionarios ucranianos comentaron: nunca habíamos visto una desviación así de grande. ¿Derribaron 19 drones antes de llegar a su objetivo? También hemos escuchado a algunos funcionarios de inteligencia occidentales que nos dijeron: miren, estos drones están programados en masa. Si tienes cientos de drones en el aire al mismo tiempo, como fue el caso de este ataque, 20 de ellos enfrentan medios ucranianos de guerra electrónica e interferencias. Probablemente 20 de ellos se desviaron de su curso. Entonces, un funcionario militar estadounidense con el que hablé realmente evaluó las probabilidades como de 50 y 50. El problema ahora, por supuesto, es cómo debe responder la OTAN si no sabe si esto fue intencional o no. Altos funcionarios en Estados Unidos y Europa señalan que, ya sea intencional o accidental, esto muestra un preocupante aumento en la tolerancia al riesgo que Rusia está dispuesta a asumir. Si fue accidental, este segundo incidente con Estonia, otro aliado de la OTAN, y los aviones rusos entrando en su espacio aéreo. Esto parece confirmar que no fue una casualidad. Esto se considerará en el análisis y muchos países europeos dirán que es más evidencia de que ya lo veían intencional. Ok, bien, lo hicieron a propósito, pero ¿para qué a propósito? ¿Para qué confirmarnos que lo hicieron en su sano juicio y con la electrónica funcionando perfectamente y no por error? ¿Para qué? ¿Para qué asustar de antemano? ¿Para qué hacer algo que lleve a la movilización de la OTAN? ¿Para qué hacer algo que confirmar las palabras de los ucranianos que si Ucrania cae, Rusia seguirá adelante? Esos son desventajas, no ventajas para el Kremlin, para Putin, desde mi punto de vista. Ahora, si en Riga comienzan disturbios, digamos, si algunos inconformes empiezan a exigir un cambio de rumbo, un cambio de gobierno, la capital será rápidamente inundada por la llamada, por así decirlo, policía local, a la que, bueno, apenas le cortaron las charreteras de los uniformes con insignias rusas. Y rápidamente, de inmediato, la toma del Parlamento, el Palacio Presidencial, y de inmediato le piden protección a Rusia. Y entonces, ¿de qué sirve el punto 5 si el gobierno no quiere a la OTAN, sino que quiere a Rusia? Y volar, violar el espacio aéreo, provocar, eso es una tontería. O nosotros, bueno, digamos, yo no entiendo. Entendemos el sentido. Tenemos 2 violaciones del artículo 4 que aplican aquí. En los países muy preocupados por el siguiente paso de Vladimir Putin, ¿a qué llevará esto? Claro, es una gran preocupación para todos los países de la OTAN actualmente. Creo que cuando vieron por primera vez los drones entrando en el espacio aéreo de Polonia, muchos pensaron al principio, bueno, tal vez fue un error. Tal vez esos drones se desviaron de su curso.
Creo que en este momento todos debemos considerar estas incursiones de drones y ahora la incursión de cazas como una prueba de Putin a la OTAN. Bueno, hay una diferencia entre drones y cazas, ¿verdad? En esos aviones había pilotos que podrían haber provocado un conflicto. Absolutamente. Y, por supuesto, nuestros pilotos de la OTAN están entrenadas para actuar de manera segura y profesional e interceptar cazas que se acercan. Y, afortunadamente, eso es exactamente lo que hicieron. De nuevo, prueban la reacción de la OTAN, que hay que comprobar ahí. Por los radares, aeropuertos y la defensa aérea, de todos modos, ellos ya lo saben. En Polonia y en Estonia hay suficientes espías rusos para saberlo perfectamente, tal vez incluso mejor que los propios oficiales de esos países. Pero ahora ha llegado el momento de pasar de este enfoque en una operación militar concreta y pensar en una reacción política más amplia. Porque esta es una prueba que está haciendo Putin. Él está comprobando si la OTAN va a estar unida. Así es, él no solo está poniendo a prueba a Estonia y Polonia, también está poniendo a prueba a los Estados Unidos de América. Y él está esperando escuchar de los líderes estadounidenses que esto es inaceptable y que vamos a responder. Cuando vimos que los drones entraron en el espacio aéreo de Polonia, ni siquiera vimos una respuesta retórica contundente. Ahora, por supuesto, nuestros militares, trabajando con los ejércitos aliados, han planeado una defensa más fuerte en Europa del Este. Están cumpliendo con esa misión mientras hablamos. Pero Putin está buscando una señal de una verdadera división política interna dentro de la OTAN y quiere ver si Estados Unidos apoyará. ¿Cómo se ve realmente esa respuesta? Si estuvieras ahora en la Casa Blanca, ¿cuál considerarías una respuesta adecuada? Bueno, de nuevo, la primera respuesta es ser firme en tus palabras. Eso me parece una completa tontería. Otra vez. Putin quiere que Estados Unidos no solo diga, sino que también haga algo más serio que esas sanciones que se aplicarían contra Rusia si no hubiera esos incidentes. Bueno, eso es simplemente una tontería. Entiendo que Putin no es un genio, pero no es un idiota, es astuto. ¿Para qué querría él empujar a Trump a tomar acciones contra Rusia más duras de las que haría sin estas violaciones del espacio de la OTAN? Me refiero, por supuesto, a los espacios aéreos de la OTAN. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de Cable News Network, que odia a Trump mucho más que a Putin? ¿Qué está pasando entonces? Como respuesta tenemos... El silencio no significa que apoyemos a Europa. Es decir, Putin está poniendo a prueba a Trump. ¿Responderá él a Putin o guardará un silencio tímido? Y Cable News Network afirma que Trump se escondió en su madriguera y guarda silencio. Por eso, ya sabes, hay que dar una respuesta verbal real. Y ya sabes, de preferencia algo más que un tuit rápido, en realidad una declaración de preocupación y apoyo. Luego pasas a respuestas más tangibles. Ya mencioné cómo en los canales militares de la OTAN nuestros militares hacen lo necesario. Trabajan juntos para fortalecer la defensa en el este. Y eso es lo que debe suceder. Alto. De hecho, ya en respuesta provocativa, la democracia de Putin. Por la operación, nuestros militares en Europa refuerzan la defensa fronteriza con Rusia. Me parece que estos países llevan en... Canibalísticos no son necesarios para Putin entonces, sino para aquellos que producen armas, para quienes quieren vender armas. Quizá ambas partes, o los militares que en la guerra reciben órdenes, medallas, rangos, recompensas de los fabricantes de armas. Eso es lo que yo supongo. En Ucrania, ahora ves la estructura del apoyo europeo a los ucranianos, que al parecer no incluye a los Estados Unidos de América. Y eso es lo que ve Putin. ¿Debieron derribar esos MiGs rusos? Bueno, claro, yo no daría recomendaciones militares. Confío mucho en cómo... Artículo 5. Se refiere específicamente al ataque. En estas situaciones, el artículo 4 evalúan y consultan medidas a seguir, pero ellos R. El artículo 4 puede llevar al 5. ¿Puede esta revisión llevar a algo más grande? Bueno, el 4 puede llevar al 5.
La idea es que, ya sabes, la OTAN, un país de la OTAN podría invocar el artículo 5 si realmente sintieran que han sido atacados. El artículo. De nuevo, nos están poniendo a prueba. ¿En qué y con qué propósito nos están poniendo a prueba? Estos expertos solo están contando historias, pero ¿dónde está el análisis de la situación? Eso es algo completamente diferente. Suposiciones. Bueno, al menos, ¿qué podría ser esto? Lo único es que Trump, que responde diariamente a las preguntas de los periodistas, cuando le preguntan dice, esperen chicos, tengo que averiguar primero y luego responder, porque lo peor es responder sin haber entendido bien. Hoy, aviones rusos ingresaron al espacio aéreo de Estonia por 12 minutos. ¿Considera esto una amenaza para la OTAN? Necesito revisar eso. Me informarán pronto, así que les aviso hoy en la noche o mañana. ¿Por qué no? Solo por ser estadounidense. Bueno, no me gusta eso, no me gusta cuando pasa algo así. Puede ser un gran problema, pero les avisaré más tarde. Me van a informar en más o menos una hora, creo que mañana. Mañana sabremos la respuesta de la Casa Blanca o de Mark Rubio. 3 casas. Es una jugada ofensiva obvia por parte de los rusos. Están probando la defensa antiaérea de los estonios, están viendo cómo reaccionan los estonios ante una invasión. El hecho de que estuvieron 12 minutos en el espacio aéreo de Estonia es mucho tiempo. Un país pequeño se cruza rápido de extremo a extremo en un caza. Lo harían intencionalmente para averiguar qué tienen los estonios y cómo lo usan. Este coronel habla sobre los detalles técnicos, pero no. Responde a la pregunta principal. ¿Cree que Rusia se está preparando para invadir Estonia, Rumania, Polonia y así sucesivamente? Y si no es así, pero es para qué probar algo que prácticamente no se va a necesitar. ¿Para qué? Porque si no planeas atacar, solo estás fortaleciendo la respuesta del enemigo. Bueno, como decían en la antigua Roma, P-R-O-I-M-M-U-N-I-T-U-S, disculpen, antiguos romanos, si lo pronuncio horrible, de verdad. Eso significa que quien está advertido está armado. ¿Para qué advertir? La OTAN debe estar preparada. Derribar esos drones, si es necesario. Los cazas son distintos, ya que al ser tripulados es algo completamente diferente. Por ahora, lo mejor es interceptar esos aviones y hacerlos volver al espacio aéreo ruso. Es decir, exactamente lo que hicieron. En Polonia lo derribaron y en Estonia lo expulsaron del cielo estonio. Esto va a terminar mal. Tenemos interceptaciones de aviones militares rusos por parte de aviones de la OTAN sobre territorio de la OTAN. Y, dado todo lo que ha pasado recientemente, conviene entender qué busca exactamente el Kremlin de Bruselas y cómo esto podría revelar debilidades no detectadas en las capacidades de combate rusas. Sí, 3 cazas MiG-31 como este sobrevolaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos más temprano hoy. Este ya es el tercer incidente en 9 días al que se enfrenta la OTAN. Primero, alrededor de 20 drones señuelo al estilo Shahed cruzaron la frontera de Polonia el 10 de septiembre y luego el 14 de septiembre más drones sobrevolaron Polonia y Rumania. Bueno, agrégalo a la lista. En el contexto de una guerra proxy más amplia entre Rusia y Ucrania y el trasfondo más reciente de que Rusia participa en ejercicios militares a gran escala en Bielorrusia. Estoy grabando estas palabras solo unas horas después de que ocurrió el incidente. Tengan esto en cuenta, ya que todavía faltan muchos detalles. Intentaré explicar lo que sucedió y sus consecuencias más profundas. Y sé que existe la tentación de primero disparar y luego hacer preguntas. Pero detengámonos un momento y consideremos algunas posibilidades. Pero primero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Recuerden que aquí estamos considerando 3 cazas. Los aviones no sobrevolaron tierra Estonia, así que descartémoslo. Más bien, volaron sobre aguas territoriales de Estonia, lo que implica que fue en algún lugar por aquí, en algún lugar sobre el Golfo de Finlandia. Tengan esto en cuenta porque será importante más adelante. Pero igual de importante es que esto duró 12 minutos.
Ustedes saben exactamente qué narrativa escucharemos del Kremlin cuando despierten en Moscú. O eran aviones que no eran rusos, o simplemente fue un gran malentendido. Bueno, dejemos de lado la idea de que no eran aviones rusos. El asunto es que es difícil cometer un verdadero error durante 12 minutos, sobre todo cuando los transpondedores de los cazas estaban apagados y la OTAN los interceptó. Lo que aún no sabemos son los detalles de cómo exactamente fueron interceptados, pero eso no importa. Para aumentar el nivel de sospechas, imagina por un momento que Rusia cometió un error honesto un par de veces en la última semana o algo así. ¿Qué posición querrá tomar ahora el Kremlin? Quizá por su gran cautela, la OTAN ya sospecha de ustedes. Otro incidente en tan poco tiempo convertirá a todos los escépticos restantes en creyentes y tendrán un problema más serio. O tal vez están buscando un problema más grande y todo esto se hizo intencionalmente. Decidan ustedes mismos. ¿Qué les parece más creíble? William Spale. Él es un analista, a diferencia de los que cuentan cuentos, que se acerca desglosando los hechos y luego aplicando la lógica. Eso no significa que no pueda equivocarse, pero al menos él empieza a detectar algo que podría ser interesante. La OTAN anunció la realización de la Operación Guardián del Este como una forma de reforzar la defensa en la región. Estonia está en el flanco oriental bajo el plan de defensa, así que invocar el artículo 4 parece innecesario. La conclusión que podemos sacar es que Estonia considera que la Operación Guardia del Este no es suficiente. Quizá, especialmente ahora que han entrado en juego. Ya no estamos tratando con drones, pero eso habrá que aclararlo por la mañana en Bruselas. Pero, hablando de la Guardia del Este, mientras los MiG-31 rusos penetraban el espacio aéreo de Estonia, los cazas franceses se desplegaban en el flanco oriental de la OTAN. Como parte del programa, estos se dirigían a Polonia. Pero captaste la idea. Detengámonos en estas imágenes por un minuto mientras explico una diferencia importante entre lo que ocurrió en Estonia y en Polonia. No sé si llegará con alguna conclusión lógica, pero me gusta cómo se desarrolla su análisis. Los Shahed Stylny Decoys no representan una amenaza cinética significativa. Sí, pueden estrellarse o ser destruidos, y sus restos pueden dañar propiedades o personas, pero no causarán explosiones potentes. Por otro lado, los MiGs en Estonia son otra historia. Son aviones de ataque, lo que significa que pueden, ya sabes, realizar ataques. En comparación con el incidente en Turquía en 2015, Rusia está en una posición significativamente peor. El Kremlin no puede librar una guerra en Ucrania y al mismo tiempo jugar juegos peligrosos en el cielo de la OTAN. Esto debería dar confianza a los países de la OTAN de que derribar un avión ruso no iniciará automáticamente la Tercera Guerra Mundial. Ahí está, otro analista lo confirmó. A mis palabras, Rusia absolutamente no necesita meterse en otra guerra. Ya están atascados con Ucrania. ¿Cómo van a soportar 2 o 3 frentes más? De acuerdo. Como contexto, el Kremlin está teniendo dificultades para reclutar gente para la guerra. No es porque los ciudadanos rusos no tengan mucho deseo de participar en la guerra. Aquellos que se unen tienen apetito por el dinero. Y es precisamente así como el Kremlin puede seguir enviando nuevas fuerzas al frente. Mientras tanto, el Kremlin se ha esforzado mucho en presentar la guerra en Ucrania como una guerra contra la OTAN, diciendo que la OTAN amenaza a todos los rusos y que por eso todos los rusos deben apoyar el esfuerzo bélico. Una vez más, este mensaje no resultó tan efectivo como le hubiera gustado al Kremlin. En Rusia aún hay suficiente transparencia informativa para que cualquier escéptico acceda a Internet y vea que esto es solo una guerra por poderes. Por eso, el Kremlin no puede hacer otra movilización masiva sin enfrentar grandes problemas políticos. Entonces, aquí está la teoría. El Kremlin quiere que uno de estos aviones sea derribado. Luego, el Kremlin declarará que el avión no violó el territorio, como afirma la OTAN. En cambio, esto es simplemente una campaña de desinformación de la OTAN para ocultar la verdadera realidad, que la OTAN es el agresor y que ahora es momento de que todos los rusos apoyen el esfuerzo militar.
En cuanto empiezas a pensar en la situación interna, Rusia inmediatamente empieza a encajar en su lugar. En el frente interno, Putin puede ganar puntos, pero en el externo solo obtiene resultados negativos. Luego, el Kremlin da un giro y utiliza todo ese apoyo no para derrotar a la OTAN, porque continuar con ese enfrentamiento sería un error aún mayor que participar en una guerra terrestre en Asia. No, todo eso se dirige a Ucrania, porque es ahí donde están las verdaderas prioridades del Kremlin. Si es así, la OTAN todavía tiene caminos más conservadores que pueden causar un daño significativo a Rusia. ¿Recuerdan que mencioné el Golfo de Finlandia? Bueno, esa es una parte del Mar Báltico y hay una broma de que la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza hace un par de años lo convirtió en un lago de la OTAN. De hecho, aparte de Kaliningrado, solo hay este pequeño tramo de costa que no pertenece a un miembro de la OTAN. Esto significa que es posible imponer un embargo de facto a los puertos rusos allí. Esto es notable porque está bastante al norte y por lo tanto es una salida para las reservas energéticas rusas en esa latitud. Si algunos países quisieran, podrían empezar a regular estrictamente los movimientos que pasan por esa zona, incluido el llamado flota en la sombra, que transporta petróleo a China e India. La guerra continúa porque Rusia puede permitírselo. Vamos a hacer negocios. Putin no puede luchar contra la OTAN. Bueno, que empiece la guerra. En cualquiera de estos casos, la OTAN de inmediato bloqueará todas las rutas para el petróleo ruso y ya se acabó todo. O sea, los rusos quieren que, en respuesta a sus supuestos pasos accidentales, la OTAN responda con fuego contundente. Esto le permitirá a Kryliu levantar al pueblo en un solo impulso, ir a la guerra y soportar las dificultades. Porque así como Hitler atacó, ahora también nos atacaron de manera traicionera y vil, y el pueblo está unido como uno solo. Bueno, en los pensamientos del Kremlin, el pueblo va a resistir a los nuevos Hitler y va a soportar todas las dificultades que existan, especialmente si el vodka se vuelve más barato en Moscú y San Petersburgo. Claro que nada va a cambiar, pero millones de rusos irán a la guerra sagrada para defender la patria de un enemigo inexistente. Explicación subtítulos creados por Dima Torsok. Tiene sentido, me queda más claro así, como que lo entiendo mejor si es de esa manera. Claro, hay muchas cosas que no sabemos y tal vez detalles adicionales cambien este punto de vista, pero por ahora es así. Esa es la única explicación lógica de los hechos que ya han ocurrido por tercera o cuarta vez. Prepararon. Ahora los aviones nos ponían nerviosos a la OTAN. Cuando empezaron a volar los aviones, ahora van a derribar uno, genial. Y comenzó la movilización de 1 millón de personas. Bueno, está bien, vamos a ver, vamos a escuchar mañana a la Casa Blanca o al Departamento de Estado, sabremos cómo vamos a reaccionar. Y después, como se dice, ya veremos qué pasa. Adiós, hasta la próxima.